Buenas tardes, estudiantes. Les dejo este video para que vean en el bloque de la segunda clase cómo lo acordamos la primera clase. Como les mencioné, la primera hora, de 10 a un cuarto a 11 horas, va a haber siempre un video para ese bloque de la clase del día viernes. Bueno, estudiantes, en esta clase yo creo que nos cuestionemos en realidad cómo desarrollamos el BPM. Si bien en la clase nosotros vimos la introducción del BPM más en un contexto más lejano, cómo nos servía para poder mejorar las organizaciones, por qué había que mejorar los procesos para mejorar esta organización. Hoy día quiero que nos cuestionemos en realidad cómo, cómo empezamos a desarrollar el BPM en una organización, por dónde empezamos. Si empezamos modelando, empezamos identificando cómo sale acá, por dónde se empieza. Yo creo que lo principal es poder identificar, el comienzo es en identificar los procesos de negocio. ¿Por qué los procesos de negocio? Porque es donde se aplica el BPM. No son procesos macro, no son procesos internos de la organización, sino son los procesos de negocio de una organización, que son trazables en distintas áreas de la organización. Si bien no hay una fórmula, una metodología, técnicas para poder identificar procesos de negocio, yo aquí generé diversas ideas o diversas metodologías donde se nos sea más fácil poder identificar estos procesos de negocio. La primera es poder contextualizar a la organización, hacer un análisis de contexto, porque como bien dijimos la clase pasada, por ejemplo, una empresa de servicios de guardia, el contratar a su personal era así un proceso de negocio porque era fundamental, pero en otra empresa manufacturera no lo era. Y así es súper importante poder contextualizar a la organización. Otro tips, por decirlo así, es el análisis de la interacción con los clientes, ya sea clientes internos, clientes externos, sobre todo clientes externos. Pueden analizar esta interacción y cómo es la comunicación entre los clientes, ya sea interno de un proceso a otro proceso de negocio en la misma organización, o cómo se conectan los clientes con la organización, ya sean clientes externos. Otra cosa súper importante es poder establecer una revisión de los objetivos de la organización. ¿Por qué? Porque necesitamos ver si los procesos como tal de la organización están alineados con los objetivos estratégicos o estrategia de la organización, porque necesitamos ver, porque si cambiamos algo en los procesos, necesitamos que esto repercute en sus objetivos estratégicos. Necesitamos saber si realmente son los procesos existentes eficaces para alcanzar la meta señalada o si realmente están alineados con la estrategia de la organización. Es súper importante poder fijarse en esto. Otro, otro tips importante es poder identificar problemas internos o externos de la organización en los procesos de negocio. Es decir, examinar si existen cuellos de botella en torno a actividades de personas o de repente equipos, sobre todo, que necesitan estar conectados a través de un proceso de la organización. De repente existen algunas fallas que se dan entre los equipos, entre las personas en realidad de trabajo, más que en alguna actividad como tal. Entonces, en eso hay que identificar ciertos problemas, si hay problemas internos o externos en los procesos de negocio. Es como ver si existe una desconexión entre los equipos o también puede existir una falla tecnológica relacionada a algo. Por ejemplo, aquí este sistema siempre se cae, aquí pasa algo, aquí los datos no están guardados en una base de datos. Identificar estos problemas que se van generando en los procesos de negocio. Y por último, y no menos importante, es buscar oportunidades y identificar eh, el valor, o sea, identificar dónde, inicialmente buscar las oportunidades, identificar dónde existe poco valor, donde se está produciendo la fricción, como lo hablamos la otra clase, donde se está pidiendo el valor al cliente, ¿ya? Es súper importante poder
buscar sobre todo las oportunidades, porque es donde nosotros vamos a potenciar este proceso de negocio. Es decir, nosotros quizás en el proceso como tal somos buenos en esto. Entonces quizás en eso debemos reforzarlo y quizás nuestro producto, si lo reforzamos en eso, va a ser nuestra propuesta de valor quizás. Entonces necesitamos ver las oportunidades en los mismos procesos de negocio para poder reforzarlo. Bueno, existe también dos tipos de modelos de gestión por BPM, el BPM Governance y el BPM Operacional. Como hablamos también la clase pasada, me parece, si bien nosotros dijimos, bueno, el BPM gestiona por procesos porque necesita gestionar a la organización en su totalidad, ya sea la capa corporativa, la capa operacional y la capa de tecnología. Eso es la gestión a través del BPM Governance, es lo ideal. Pero también existe el BPM operacional, en donde se puede aplicar BPM a un solo proceso de negocios de la organización. Ya sea, si una organización tiene 10 procesos de negocio, 5 procesos de negocio, el BPM solo se aplica a un proceso de negocio. El BPM Governance, por un lado, es un modelo de gestión corporativo que está eh, orientado a la gerencia, en realidad, de una organización, pero está orientado a la gestión corporativa porque abarca toda la organización, abarca todos los ciclos, todas las líneas de negocio de la organización. En cambio, el BPM operacional es un modelo de gestión para, para un proceso en específico. Uno en específico. Pero es importante también señalar, como sale ahí, que cada proceso de negocio puede encontrarse en un nivel de madurez. Entonces, cada proceso, si bien nosotros implementamos un BPM Governance, es decir, vamos a implementar BPM a toda la organización, cada proceso de negocio va a tener su nivel de madurez. Pero si lo implementamos a nivel operacional, se los vamos a implementar solo a un proceso de negocio. Otra cosa súper importante a señalar eh, es que, claro, el BPM operacional se desprende del BPM Governance. O sea, si yo hago BPM Governance en una organización, gestiono toda la organización a través de esos procesos, obviamente voy a hacer BPM operacional. Pero si hago BPM operacional en un solo proceso, es como algo más pequeño que el BPM Governance, en total, en realidad. Bueno, como dijimos entonces, el BPM Governance es un modelo de gestión corporativo que abarca toda la organización, abarca todo el ciclo de gestión organizacional, desde planificación, como sale ahí, gestión, definición de planes, presupuesto, perfiles, los roles, la gestión de la operación, todo el apoyo de las tecnologías de la información, etc. Aquí yo coloqué tres autores, tres académicos, donde se refieren un poco al BPM Governance en sus distintos, algunos lo señalan más, en especial Almond, dice que el governance es la organización de la administración, que en realidad la administración la señala como una actividad más humana y el governance es la que organiza esta administración. Él lo señala así como un BPM Governance. Por otro lado, Jason Nellis dice que lo más importante del BPM Governance es poder tener la definición de roles y responsabilidades. En eso se basan ellos, donde dicen necesitamos poder definir claramente cuáles son los roles y las responsabilidades en este concepto de BPM. Y por otro lado, Kirchner se basa en realidad como en un entregable, que dice que la organización va a tener que trabajar a partir de un conjunto de medidas y procedimientos, donde esto va a servir como una guía para poder orientar a los gestores e introducir y operar bajo el concepto de BPM. Entonces, estos tres autores señalan el BPM Governance, si bien se conoce como un modelo de gestión corporativa para toda la organización, estos tres autores señalan como características fundamentales de este BPM Governance.
Bueno, por otro lado, tenemos el BPM operacional, donde nos dice que abarca la gestión del ciclo BPM por proceso. O sea, es decir, le vamos a aplicar BPM a un proceso de negocio, algo más pequeño. No es a toda la organización, sino a un, no es que sea algo pequeño, pero sino a un solo proceso de negocio. ¿Ya? Cada proceso se puede encontrar en distintas etapas, en distinta madurez, pero lo que sí hay que señalar es que el ciclo del BPM como tal, como una unidad, como lo empezamos a trabajar, comienza como con dos constelaciones, por decirlo así, con dos eventos. Una, que necesitamos mejorar un proceso actual. Necesitamos levantarlo, documentarlo, rediseñarlo. Necesitamos mejorarlo. Y por otro lado, en donde se dice, necesitamos aquí poder colocar un proceso nuevo que no estaba en la organización. Podemos ver aquí en el dibujo que tenemos las fases o etapas del ciclo BPM o el ciclo de vida también como se conoce. Yo aquí coloqué cualquier imagen que encontré en la web. ¿Por qué? Porque el ciclo BPM como que lo venden así. Lo venden levantamiento, documentación, análisis, mejora, monitoreo, implementación y la automatización. Pero hay que ver porque si es un ciclo, necesitamos ver dónde está el ciclo, dónde yo dónde voy a ser reiterativo, dónde voy a iniciar y dónde voy a terminar. Es por eso que en la siguiente, bueno, acá está en realidad la representación del ciclo BPM a través de la notación misma de BPMN. ¿Ya? Este ciclo, como sale ahí, está pensado para ser aplicado para cada proceso, de forma separada y independiente. Como dijimos anteriormente, aquí hay dos entradas, una para un proceso existente que necesitamos mejorar o un proceso nuevo. El ciclo BPM tiene distintas etapas, si bien la única etapa que nos sale aquí y que dijimos que anteriormente, desde cuando nosotros buscamos en la web el ciclo BPM, es la automatización, porque se entiende que cuando implementamos BPM ya los automatizamos. Ya para aplicarlo, también este ciclo a un proceso en específico es necesario tres cosas. Asignar responsable, emplear, como dice ahí, métodos y análisis y contar con el apoyo de las soluciones TI. Este ciclo cuenta de varias etapas: levantamiento, documentación, análisis, implementación y monitoreo. Y también el kit se ve también como una actividad el diseño del modelado del proceso. Acá podemos ver dónde se forma el ciclo. ¿Por qué? Porque si bien nosotros, si es un proceso existente, necesitamos levantar el proceso, necesitamos documentarlo y ahí poder decidir si necesita mejora o no, irnos por un camino u otro, eh, necesitamos, el levantamiento del proceso no se va a hacer siempre porque ya va a estar la documentación. Entonces el ciclo virtuoso se genera en esa redondez que se ve en el dibujo. O sea, tenemos la documentación, preguntamos, ¿necesita mejora? ¿No necesita mejora? Si no necesita, se va a la implementación y se vuelve al monitoreo, ¿ya? El monitoreo es algo continuo, lo vamos a ver más adelante. Y si necesita mejora, bueno, se va a análisis de la mejora, necesitamos poder ver qué mejora se va a realizar, diseñamos el nuevo modelo y luego lo implementamos con las tecnologías y las tecnologías de la información. Ya, vamos a ver la primera etapa, que es el levantamiento del proceso. Como sale ahí, en esta etapa se debe recoger la información de cómo está organizado el trabajo. Hay algo súper importante que necesitamos como algo claro, es poder delimitar el proceso anterior y el proceso posterior. O sea, decir dónde empieza nuestro proceso de negocio, su input y su output, ¿ya? Y describir también los servicios que produce para los clientes y qué prioridad debe tener esto. Y debemos representar el flujo de trabajo. ¿Cómo lo podemos representar? Esto por lo general se realiza a través de técnicas de moderación, talleres, de entrevistas, recolección de documentación, entre otros. ¿Ya? Es súper importante representar en el flujo los roles que intervienen en cada uno de los pasos, recursos que utilizan y los sistemas de información que lo van a apoyar.
En esta etapa de documentación del proceso es donde se puede ver reflejado la situación actual, documentado en un modelo. En esta etapa tenemos el modelo de la situación actual, también tenemos el resultado de los mapas de proceso, diagramas de flujo, fichas de descripciones, políticas, procedimientos, todo el material que necesitamos. Ya hay, cabe señalar algo súper importante, que si bien aquí es donde nosotros tenemos el modelo, el modelado de la situación actual, no es solamente, se cree de repente que es aquí nomás donde nosotros utilizamos BPMN, donde modelamos el proceso, sino que se realiza modelado en todo el ciclo BPM, con las mejoras, con el diseño que nosotros queremos, etc. Ahí en el dibujo hay una rayita amarilla, porque yo lo puse porque yo quería reflejar que hay un corte, hay una condición, nos están haciendo una pregunta que en realidad necesitamos, nos están preguntando si está la necesidad de la mejora o no del proceso, del modelado del proceso actual, de la situación actual del proceso. ¿Por qué quise hacer este corte? Porque yo creo y puse ahí que teniendo todo, nosotros necesitamos antes, antes de cualquier cosa que quizá ahí no está, pero debería hacerse a través de la documentación, es una evaluación para poder definir en realidad si se necesita mejora o no de la situación actual. Muchas veces se cree que siempre se necesita mejora, pero no es así. Yo creo que primero hay que generar una evaluación para poder definir y decir con propiedad a través de todo lo que hemos documentado, de toda la información que se ha levantado en los pasos anteriores, necesitamos poder generar una evaluación para poder definir si se necesita mejora o no del modelo actual del proceso. Bueno, acá en esta etapa, en la etapa de análisis de mejora, nosotros en realidad no hemos ido por el camino de que sí la situación actual, el modelo de la situación actual necesita una mejora. Por ende, pasamos a la etapa de análisis de mejora. Necesitamos poder evaluar los problemas que tiene este proceso de negocio, necesitamos evaluar cuáles son las causas, cuáles son las potenciales cosas que están haciendo que haya problemas en este proceso. ¿Ya? Necesitamos poder evaluarlo, poder generar un análisis. Aquí es donde nosotros, pero también señalar que no solo necesitamos evaluar lo malo, sino que también necesitamos evaluar lo bueno, como dijimos anteriormente. Evaluar sus fortalezas, cuáles son las prioridades, cuál es lo que deberíamos fortalecer en el proceso de negocio. Que siempre se ve como, ¿dónde está el error? Pero también necesitamos, por supuesto, solucionar los errores para poder hacer una mejora. Pero también necesitamos poder generar, poder fortalecer lo bueno que tienen los procesos de negocio. Y en esta parte es el punto de partida para un eventual rediseño. Bueno, en esta etapa en realidad yo no es que me haya saltado, pero quise tomarlas en conjunto, eh, tanto la etapa del diseño del nuevo modelado de la nueva situación que se va a hacer, que se hace a través del modelamiento de lo que nosotros queremos. Esto se pueden llevar también, como dice ahí, a simuladores, a evaluaciones de alternativas, etcétera. Se puede evaluar todo lo que nosotros hemos ahora diseñado en el proceso que nosotros queremos, donde anteriormente hemos evaluado las mejoras y ahora las diseñamos, pero yo lo quise tomar en conjunto con la implementación. O sea, aquí yo me estoy yendo por el camino de que yo, si bien necesita mejoras, sí, le hacemos, evaluamos toda esta mejora que debemos mejorar y lo diseñamos y lo implementamos. Cabe señalar también que la implementación, como se señala, abarca tanto las técnicas como también las adaptaciones que requiere la organización. O sea, si bien para poder implementar este proceso que nosotros queremos, necesitamos las tecnologías de la información, pero también necesitamos que la organización se adapte. Quizá un equipo se tiene que fusionar con otro equipo, un área se tiene que fusionar con otra área, etcétera. O sea, la organización en general se tiene que adaptar a este nuevo diseño de este proceso de negocio. También señalar acá es importante que aquí también está la entrada por si necesitamos incorporar un nuevo proceso de negocio, ¿ya? Que es, aquí no pasamos con levantamiento, no tenemos documentación,
¿Por qué? Porque no existe un proceso. Entonces no podemos generar talleres, entrevistas, recabar información. No tenemos una situación actual. O sea, la documentación del proceso sería nuestro diseño 2D, porque ahí nosotros vamos a modelar el nuevo proceso y para luego poder implementarlo. ¿Ya? La implementación de este proceso 2B debe hacerse sobre este nuevo proceso. Eso es importante porque no es que nosotros lo vamos a hacer de la implementación del actual, sino que de lo nuevo que nosotros creamos a partir de este análisis de mejora, si venimos de un proceso existente o de este nuevo proceso que nosotros hemos creado, si venimos de un proceso nuevo. Bueno, acá en realidad es lo mismo que lo que señalamos anteriormente, pero sí el proceso que nosotros tenemos no necesita mejora. Tenemos el proceso como tal, tenemos un proceso que si bien lo documentamos todo y lo llevamos al tiro a implementación. Cabe señalar que no todos los procesos necesitan mejora, como dijimos anteriormente. Puede ser que procesos como están em, que quizás lo dejamos como está, se va a solucionar. ¿Por qué? Porque se soluciona a través de otros procesos, de que en realidad al evaluarlo, a poder recabar la información, al poder documentarla, dijimos, mira, el problema en realidad no está en el proceso como tal, sino que está fuera del proceso, está en el input que se le está dando. ¿Ya? También es importante eso, también se puede dar eso. Bueno, acá nos encontramos en, no sé si es la última etapa, porque este es un círculo virtuoso. Entonces, la etapa en sí, no, si bien se comienza por una parte, después cuando ya se está dentro del proceso, nos podemos encontrar en cualquiera de las etapas. En esta etapa de monitoreo del proceso, se sabe que es un proceso continuo y forma parte de todas las operaciones. Pero algo súper importante señalar acá es que si se detectan problemas que se debiesen arreglar, no solo se van a arreglar generando una nueva mejora. O sea, si se detectan problemas puntuales, si se puede, deberían corregirse de inmediato o en línea. Es decir, si existen los recursos disponibles, ya sea en tecnologías de la información o si abarcan otro tipo si abarcan algo más de que los mismos trabajadores, etcétera, si se puede corregir, si hay recursos disponibles, si es posible solucionar problemas estructurales o problemas puntuales sin necesidad de formular un nuevo proyecto, es mejor poder solucionarlo en línea, ¿ya? Pero si las causas no están claras o en realidad la problemática es mucho más compleja, se hace necesario poder planificar o implementar un proyecto de mejora y rediseño, ¿ya? Que bueno, lo de la mejora y el rediseño de los procesos lo vamos a ver, yo creo que para el segundo certamen en realidad ya vamos a ir con todo ese tema, cuando ya pasemos mucha más materia. Bueno, después que vimos el ciclo del BPM, donde nosotros podemos introducir este proceso estructurado, este ciclo del BPM, eh, tenemos otro caso que se llama redundantemente la gestión de los casos, es decir, procesos que no son estructurados, sino que requieren como la experticia de una persona, por decirlo así, para poder definir el siguiente paso. No es un proceso en línea, un proceso estructurado, un ciclo, sino que es un conjunto de tareas en realidad donde no se sabe cuál es el siguiente paso, sino que se tiene solamente información de las actividades que puedan suceder o pueden suceder actividades que no están contempladas. ¿Bien? Un ejemplo de esto de gestión de casos son las áreas donde se aplica más en las áreas de salud, el trabajo social, como se ve, educación, exploraciones mineras, pero sobre todo en el área de salud. Yo creo que esto pasa, y les voy a dar un ejemplo, es como cuando una persona llega a urgencias, si bien hay procesos que lo acompañan, estructurados. Por ejemplo, él llega, siempre va a estar el proceso de que se registra, lo pasa a una camilla. Tienen protocolos, en realidad, donde ellas hacen una lista de cosas cuando una persona llega a grave urgencia, pero es en realidad el doctor el que define el tratamiento que se le da, cuáles son los siguientes eventos. No es algo predeterminado. ¿Ya? En general, como sale ahí, todos los negocios requieren el conocimiento de un experto
todos los que requieren de este conocimiento del experto es donde no se ha alcanzado un nivel de estandarización. ¿Ya? Pero ¿qué tiene que ver esto con el BPM? O sea, si sabemos que el BPM actúa a través de procesos estructurados, ¿realmente el BPM podrá gestionar estos casos? ¿Estos tipos de procesos como distintos? ¿Distintos? ¿Podrá el BPM? ¿Cuáles son las funcionalidades específicas en realidad que se requieren para apoyar tecnológicamente la gestión de estos casos en el contexto de BPM? Quizás también se puede apoyar en, no va a ser igual que los otros procesos, pero sí vamos a poder apoyar en la derivación de, por ejemplo, de un caso en específico a otro especialista, van a poder realizar decisiones grupales, van a poder gestionar contenidos, porque necesitamos, para poder que el médico tome la decisión del siguiente evento, la siguiente actividad, necesita mucha información. Y yo creo que la gestión de casos se basa en la información. También podemos administrar documentos, funcionalidades de búsqueda y filtro a través de la tecnología. ¿Cómo nosotros como BPM podemos apoyar esta gestión de casos? A estos procesos en realidad que son como distintos. Se pueden apoyar, como les dije, de distintas formas, derivación de casos, decisiones grupales, etc. ¿Ya? Una, una cosa importante que hay que señalar es que la gestión de casos nosotros como BPM la podemos apoyar a través de la información. ¿Por qué? Porque también para que en este ejemplo que yo les di, el médico necesita poder tener información para poder decidir el próximo caso. También, yo creo que ustedes lo han ido escuchando, que se han creado, se crean de repente patrones. Yo una vez vi, les voy a dar un ejemplo, un caso de una persona, bueno, en realidad de un hospital que estaba generando un poco de inteligencia artificial en este caso, en donde si una persona llegaba enferma, un robot, yo creo que ustedes lo han visto, un robot le decía, en realidad actuaba como médico. Bueno, esto se da un poco más, se va como por esa línea de la tecnología, a través del data mining, de la inteligencia artificial, a través de eso. Bueno, estudiantes, en la clase en vivo, en la reunión de Zoom, vamos a pasar los participantes en el VPN para que el video no quede tan extenso y ustedes pueden ir haciendo pausas cuando lo requieran. Nos vemos en la clase a las 11:15 el día viernes.